somos pragmáticos, ¿verdad? No decimos que si usted no va, entonces usted está pecando, pero si usted no lo hace en ningún lado, usted está pecando. ¿Sí está conmigo? Bueno, hermanos, entonces, vamos, hermanos, a continuar con nuestra serie de las 5 solas. Recuerde que estamos en el mes de la Reforma, por causa de lo que sucedió el día 31 de octubre, en el año 1500, me parece que 17, donde Martín Lutero clava sus 95 tesis en la catedral de Wittenberg, solamente como una confrontación a la Iglesia Católica y a las herejías de la Iglesia Católica. Y bueno, hermanos, la semana pasada estuvimos viendo sobre la sola escritura. Recuerde que hay 5 solas. La sola escritura, sola fide, solo Cristo, soli deo gloria y sola gracia. Todas esas palabras son en latín y la palabra soli quiere decir sola, que la palabra sola quiere decir único. Entonces, la semana pasada, y solamente como comentario respecto a lo que vimos de la sola escritura, hemos concluido que un campesino, esa es una frase, un campesino armado con un versículo de la escritura tiene más autoridad que el papa que no tiene escritura. Un campesino que tiene un versículo y está armado de ese versículo escritural, entonces tiene más autoridad que todo el concilio y todos los sínodos y todos los papas que han existido. Dicho esto, hermanos, ahora analizaremos la segunda sola, y esta es sola fide. Solamente quiero saber si hay micrófonos hoy porque la lluvia no me permite como que escuchar bien. ¿Sí me escuchan atrás, hermanos? Gracias. Bien, hermanos. Antes quiero que consideres esto, hermano. Nadie es salvo por afirmar la doctrina de la justificación por la fe sola. No crea que eso es tan relevante que si usted no lo sabe, entonces no es creyente. No. Nadie es salvo por declarar o confirmar la justificación por la fe sola. Pero ¿qué pasa si niegas que la justificación es por la fe sola? Ese es el problema. Porque si niegas que no es por fe, entonces niegas que es solo por Cristo. Si niegas que solo es por fe, si niegas que hay algo más que la fe, entonces estás negando el evangelio y tú rechazas esta verdad, entonces estás rechazando el evangelio. Por lo tanto, no tiene nada de malo el hecho de que tú no comprendas la doctrina y la declaración de la sola fide, pero sí tiene tanta relevancia que tú no creas que solo la justificación viene por fe. Ahora, a mediados del siglo XV, hermanos, recuerde que estamos trabajando desde la perspectiva de la Reforma Protestante. A mediados del siglo XV, Lutero argumentó que sola fide es el artículo sobre el cual la iglesia se mantiene o cae. Su preocupación tuvo que ver con el aspecto central y de mayor importancia, es decir, que el único que salva es Cristo, y esto por medio de la fe. Porque de esta verdad depende, hermanos, la relación entre Dios y el hombre, entre la vida y la muerte. Así que no es un asunto trivial para la Reforma Protestante y aún para nuestros tiempos. Su preocupación, hermano, es tan grande, y la preocupación de Lutero fue tan grande que tuvo que confrontar las herejías de la Iglesia Católica, donde había varias formas, varios métodos, varios sistemas de poder llegar a ser justo, y no solo por la fide, no solo por la fe. La misma preocupación tiene el escritor de Hebreos, en Hebreos 11:6. ¿Alguien recuerda? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. De hecho, todas las cartas de la Escritura del Nuevo Testamento aparece siempre remarcado que solo la fe nos conduce a la justificación. Solo por la fe puedes llegar al Padre, solo por la fe puedes tener vida eterna. Amén. La preocupación de la fe, hermanos, es tan importante en toda la Escritura, tanto como lo fue en la Reforma Protestante, o donde Lutero argumentó, según el Romanos 1:17, que el justo por la fe vivirá. Este fue el versículo que cuando Lutero comenzó a leer la Escritura y encontró este pasaje, dijo: somos salvos solo por fe, sin la autoridad del Papa, sin la autoridad de los concilios, sin la autoridad de los sacramentos, solamente por la fe. Mas el justo por la fe vivirá. Y en este versículo, hermanos, estudiaremos el día de hoy. Pues no estudiaremos, escucha esto, ¿qué es la fe?
No es el propósito del día de hoy que tú y yo sepamos qué es la fe. De antemano ya sabemos qué es la fe. Más bien el problema radica en sobre qué base el ser humano es justificado. Otra vez, no veremos qué es la fe, sino veremos sobre qué base el ser humano es justificado, es decir, cuál es la causa instrumental sobre los cuales la justificación se lleva a cabo en el hombre. Y cuando hablo de la causa instrumental, estoy citando una frase de Aristóteles, porque Aristóteles utiliza esta expresión para hacer la siguiente aclaración, que la causa instrumental es aquella de la cual un trabajo se lleva a cabo. Y él pone esta analogía, donde la causa instrumental en un hombre que tiene una roca y quiere hacer una escultura, valga la redundancia, un escultor, la causa instrumental, ¿sabes cuál es? El cincel. Sin el cincel no puedes llevar a cabo la obra. De manera que veremos cuál es la causa instrumental de nuestra justificación, cuál es el cincel para poder formar una obra de arte. Y quiero que sepas lo siguiente. En el tiempo de la Reforma, hermanos, y aún en nuestros tiempos, en la Iglesia romana, se considera como justificación aquellos que han sido bautizados. De repente, tú llevas al niño, lo bautizas en la Iglesia Católica y ese niño ya está justificado según el Concilio de Trento de la Iglesia Católica Romana. Pero, ¿qué sucede si este niño más adelante llegase a pecar? Este niño puede perder la salvación. Eso es lo que dice el Concilio de Trento. Puede perder la salvación a menos que cometa un pecado tan grave como la Iglesia romana lo llama un pecado de muerte, donde el pecado destruye la gracia y el bautismo queda anulado por causa del pecado de muerte. Pero si aún desea ser justificado, entonces hay una segunda cláusula en la cual el ser humano puede ser justificado delante de la Iglesia Católica. Y esta segunda tabla se le ha llamado los sacramentos penitenciales. De repente, digamos, el niño es bautizado y luego peca a manera de muerte, destruye la gracia y la justificación que el Señor le ha dado a través del bautismo, pero entonces tiene una segunda oportunidad que es el sacramento penitencial. Y este sacramento penitencial, hermanos, consta de algunas 3 o 4 cosas, según el Concilio de Trento de la Iglesia Católica. Consta de lo siguiente. ¿Alguna vez has escuchado de la confesión sacramental? Donde tú le confiesas tu pecado al sacerdote. Bueno, este es un sacramento de penitencia, donde tú vas y le confiesas tu pecado al sacerdote. Y puede ser justificado a través de la absolución sacerdotal, donde el hombre hace todo lo que el sacerdote dice y donde le pide que rece tantas Aves Marías, tantos Padres Nuestros, y el sacerdote de esta manera absuelve los pecados del hombre. De esta manera el católico romano se justifica, y esto es lo que estaban batallando en la Reforma Protestante, de que muchos creían que la justificación no solo proviene por la fe, sino también viene por los sacramentos penitenciales. Otra forma de sacramento penitencial es la realización de obras de satisfacción. Es decir, el hombre tenía que ejercer varias cosas, hacer buenas obras para poder ser justificados. Pero escucha esto, hermano, y aquí quiero remarcar algo que sucedió en la Reforma. En el año 1511, Lutero, hermanos, visita Roma y fue sorprendido por la pomposidad de las catedrales, porque un hombre llamado el Papa Julio II estaba haciendo una basílica que es el día de hoy conocida como la Basílica de San Pedro, y estaba gastando un montón de dinero, pero para esto, este Papa Julio II tenía que adquirir el dinero del pueblo a través de las indulgencias. Y el Papa Julio II le decía a las personas, si ustedes compran esas indulgencias, entonces pueden adquirir la justificación delante de Dios, y lógicamente el propósito de adquirir las indulgencias era para pagar la catedral y la basílica de San Pedro, una basílica completamente grande y pomposa y esplendorosa. Pero entonces, hermanos, este es un sacramento penitencial, en el hecho de que tú das una buena ofrenda con un costo específico para la Iglesia Católica Romana y así poder ser justificado. ¿Te suena familiar?
Bueno, en nuestros tiempos también no existen quizás católicos haciendo catedrales así, pero sí existen un montón de pseudo iglesias donde piden dinero, piden el diezmo y piden un montón de cosas para que el Señor te bendiga, para que el Señor haga todo lo que Él tiene que hacer para que te vaya bien en la vida. Es decir, hermanos, no estamos muy lejos de lo que estaba sucediendo en la Reforma. Gente tratando de ganar el mérito y el favor de Dios por obras penitenciales, por sacramentos penitenciales, por dinero, por hacer buenas obras. En pocas palabras, la causa instrumental llegan a ser un montón de cosas, pero que a través de la Escritura nos sirven. Es por eso el grito de sola fide. La única que nos puede llevar a la justificación es Cristo por medio de la fe sola. Amén. Por lo que la Iglesia Católica, hermano, declaraba justo aquel que compraba una indulgencia. ¿Recuerdas la frase que te dije la semana pasada? Algunos decían, y también este Papa segundo llamado Julio decía que si tú dabas una ofrenda y esa ofrenda al momento de tocar el ofertorio, entonces el alma del hombre salía del purgatorio. Ese es el instrumento causal de la justificación para un católico romano. Y es aquí donde los reformadores dijeron, la causa instrumental es sola fide, solo la fe, instrumento con el cual la justicia de Cristo nos es transferida. Esta fe es la herramienta, el instrumento que nos une a la persona de Cristo. No el bautismo, no el dinero, no las buenas obras, no una confesión al sacerdote. Lo que nos une a Cristo es sola fe. Desde siempre el ser humano ha querido justificarse bajo diferentes medios. Pero lo que los reformadores entendieron es que la justificación es solo por fe. De hecho, el versículo que trajo loco a Lutero es Romanos 1:17. Vaya ahí, por favor. Lo acabé de mencionar, pero quiero que lo lea a través de la Escritura. ¿Ya está ahí? Dice el versículo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Se da cuenta? ¿Cómo se revela la justicia de Dios? Por fe, y lo vamos a ver más adelante. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y esto, cuando dice está escrito, quiere decir que lo escribió otro profeta, es decir, Habacuc. Mas el justo por la fe vivirá. Pero para entonces, hermanos, entender por qué solo la justificación viene por la fe sola, debo hacerte una pregunta. Y la pregunta es tan importante, y grábala. ¿Cómo puede una persona pecadora sobrevivir al juicio de un Dios justo y santo? ¿Cómo puede una persona pecadora sobrevivir al juicio de un Dios justo y santo? Y quiero solamente ver 2 puntos y nos vamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo puede una persona ser justificada? Por medio de la infusión. Otra palabra extraña, hermano. Estoy cansado de palabras extrañas. Escucha esto. Por medio de la infusión o la imputación. La infusión, hermanos, es aquello en lo cual tú ejerces para que te den. Los que creen que la justificación proviene por medio de la infusión es porque han colocado en el punto más alto, en el peldaño más alto, sus obras, de tal manera que cuando tú ejecutas una obra, un bautismo, un sacramento, entonces te infunden la justicia. Pero si no lo haces, entonces no puedes ser justificado. Es por eso que para los católicos romanos y para muchas denominaciones, la justificación proviene a través de la infusión. Es decir, por medio de alguna manera, otorgarte el perdón y la reconciliación de Dios a través de diferentes cosas. Les pueden infundir la justicia a través del bautismo, a través de venir a la iglesia, a través de las ofrendas, a través de tantas cosas, pero también es como las iglesias pentecostales, mormones, adventistas, católicos, testigos de Jehová, infunden la justicia. Para los testigos de Jehová, si tú no sales el día lunes, martes, miércoles a salir a evangelizar, entonces no te pueden infundir la justificación. Para los pentecostales, si tú no haces una obra de
una obra de fe, entonces no puede ser infundida la justificación porque las obras tienen tanto peso como el sacrificio de Cristo. Para los mormones, si tú no te entregas 3 años cuando seas joven para salir como elder o para hacer actos de justicia, entonces no pueden infundirte la justificación. De modo, hermano, que la causa instrumental de muchas personas es sus obras. Por eso, hermano, siempre es el debate desde Caín y Abel. ¿Cómo puede el hombre ser justificado? ¿Por medio de la infusión de darte buenos frutos, Señor? ¿O por medio de sacrificar un cordero para ti, Señor? ¿Te das cuenta? Desde siempre ha existido ese problema, ese debate. ¿Por medio de qué? ¿Cuál es la causa instrumental con la cual el ser humano se justifica? Demuestran diversos ritos para eclesiásticos, para que alcances el favor de Dios a través de los sacramentos de penitencia, cuyos ritos, obras, son la causa instrumental para ellos. Mientras que en la teología reformada, que es nada más que teología bíblica, creemos que somos justificados por medio de la imputación. Recuerda, infusión e imputación. ¿Pero qué es la imputación? La imputación, hermanos, es el acto sobre el cual Dios transfiere la justicia de alguien más a tu cuenta. Y quiero que me acompañe a Isaías 53. Hermano, ya se salió de la fe. No, ahorita vamos a regresar, pero quiero explicarte esto antes. Isaías 53, versículo 5. Mas el herido fue, ¿cómo dice? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, y subraya esta palabra, fue, es decir, lo tomó, lo cargó, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, otra vez, imputó, ¿qué cosa? El pecado de todos nosotros. Y el versículo 11 es más claro. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Y llevará otra vez. Dios le está imputando, le está poniendo sobre él, llevará las iniquidades de ellos. Hermanos, somos salvos por medio de una imputación donde Cristo nos da su justicia mientras nosotros le cargamos nuestro pecado. En términos sencillos, es una doble imputación. Pero tengo una noticia para ti. ¿Cómo puedes adquirir esta imputación de justicia? Solo por fe. En términos sencillos, tú no puedes llegar y decir, soy justificado por medio de la justicia de Cristo si tú piensas que eres justificado por el bautismo. No puedes. Es solo fide, solo la fe te puede llevar a tener la justicia que Cristo puede darte. Él justificará, hermano, a todos aquellos que crean en esta verdad, que el Cordero llevó mi pecado. Dios imputó el pecado en el Cordero y por eso en el día de la crucifixión era la persona más horrenda cargando todo el pecado del mundo. Es más, Jesucristo dijo, Elí, Elí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento, hermanos, Cristo tenía una división entre Dios y la persona de Cristo. Porque Cristo era pecador en ese momento, pero no por su pecado, sino por nuestro pecado. Él llevó nuestras iniquidades. Pero solo puedes llegar a esto por medio de la fe. Solo por medio de la fe. Porque la fe es la causa instrumental para hacer una obra de arte. Hermanos, nadie puede ser justo sin reconocer mediante la fe que Jesús te imputó su justicia y que mi pecado fue imputado a la persona de Cristo. Nadie puede llegar, hermano, a ser justo sin considerar que somos pecadores y necesitábamos la justicia de alguien más, porque en última instancia la salvación no viene por medio de una absolución repentina. Escucha esto, hermano. Dios no justifica al hombre sencillamente porque quiere justificarlo y decirle, ¿sabes qué? El día de hoy eres justificado porque yo quiero. Eso contradeciría la persona de Dios.
Dios tiene que ser justo y por eso quebranta a su Hijo. Porque si no quebrantara a su Hijo justo, entonces nuestra justificación estaría basada en una mera declaración escueta y banal. En términos sencillos, hermanos, una justificación así compromete demasiado la justicia de Dios. Dios no puede justificarnos sin los méritos de otra persona justa. Gracias, hermano. Dios no puede justificarnos, hermanos, sino solo por la persona de Cristo. No puedes justificar a nadie sin valorar la justicia y la inocencia de otra persona. En términos legales, hermanos, tú no puedes declarar justo a una persona que no se ha vindicado o que no ha tenido la justicia que requiere para declararla justo. Nadie puede ser justo sin reconocer que mediante la fe en Jesús somos pecadores y necesitamos la justicia de aquel que vivió una vida justa. Si Dios justificara a las personas solo porque sí, Dios sería injusto. Pero Dios justifica a las personas por medio de los méritos de otro justo, y ese es Cristo. No por los méritos de alguien que no existe, sino por los méritos de aquel que existió. De modo que Dios termina siendo el justo. Porque, hermanos, nadie puede levantarle un dedo en el tribunal al Señor y decirle, tú justificaste a fulanito bajo los méritos de lo que tú quisiste hacer. Pero no puede ser eso posible. Porque si esto fuera así, hermanos, entonces Dios compromete su justicia. Pero como Dios es justo, entonces, si la Biblia dice que el alma que pecare morirá, alguien tiene que morir, porque eso es justo. Eso dice la ley. Pero solo puedes llegar a esto a través de la fe. Solo por la fe. No puedes llegar a una conclusión bíblica por tus obras. No puedes adquirir esta justificación por lo que tú hagas, sino solo por creer que Cristo es el que justifica. Ve Romanos 3:26, por favor. Dice el texto, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. ¿Te das cuenta? Cristo es el justo y Dios es el juez justo. Pero a la misma vez, no solamente no compromete su justicia para salvarnos, sino que a su vez es el que justifica. No solamente es justo, sino el que justifica a las personas, pero alto, dice el texto, al que es de la fe de Jesús. Solamente puede llegar a la justificación creyendo que Él es justo y el justificador. No hay otra manera, no hay otro medio, no hay otra causa instrumental. No es de que 50% Cristo y la fe y 50% lo que yo pueda hacer. El día de ayer en el evangelismo estábamos evangelizando a una persona y le decía, ¿sabes cómo puedes el día de hoy presentarte delante de Dios? Y él me decía, sí, bajo mis méritos, bajo mis obras. Yo el día de ayer le ayudé a una persona que necesitaba, a pesar que yo no tenía dinero, y le di todo mi dinero porque necesitaba comida. Y yo le dije, ok, entonces, ¿tú crees que esto absuelve toda la injusticia que has hecho? Y él me decía, claro que no, por eso voy a hacer más obras. Yo le decía, ¿qué tantas obras necesitas hacer para poder llegar a ser justificado? De modo, hermano, que algunas personas creen que la justicia de Cristo que nos es imputada no tiene tanto peso y está incompleta. Por eso necesitan más obras. Pero nosotros hemos creído que la justicia de Cristo es suficiente para ser justificado delante de Dios. Amén. Y esto es solamente por la fe. Amén. Ahora, ¿por qué es sola? Y esto es algo sencillo, hermanos, como lo expliqué la semana pasada. Es sola porque si agregas algo, entonces agregas para justificar, otra vez. Es sola porque si agregas algo, entonces eso que agregas para justificarte tiene el mismo peso que la justicia de Cristo. De modo que tiene que ser sola porque la justicia de Cristo es suficiente. Pero si crees, hermanos, pero escucha esto, pero si Cristo es completamente justo, no necesitas más justicia. ¿Cristo cumplió todos los mandamientos? Entonces la justicia de Cristo es suficiente. Si Cristo hubiera sido un pecador, entonces no pudiera justificarte. Pero la Biblia dice que Él es el justo y el justificador. Y por eso es sola. Así que la fe, si la fe viene acompañada de obras, la justicia de Cristo para ti es incompleta. Si la fe no es sola, entonces el evangelio queda reducido a algo intrínseco.
Y el evangelio queda reducido a nada porque tú has considerado que la justicia de Cristo no es suficiente para justificarte a ti. Pero Romanos 3:26 dice que Él es justo y el justificador. Solamente puede ser justificador aquel que es justo. Por eso te decía al principio, hermanos, nadie puede ser salvo por declarar la doctrina de sola fide. Pero si no crees en la sola fide, niegas el evangelio, la imputación y la sustitución y la obra de Cristo. Ve por favor qué dice Juan 3:18. Es una doctrina que vemos a través de toda la Escritura. No es una doctrina nueva, no es una doctrina que se creó en la Reforma Protestante, es una doctrina teológica directa del corazón de Dios. Juan 3:18, el que en Él cree, ¿qué dice? No es condenado. ¿Por qué? Lógicamente, como lo hemos visto, porque Dios te imputa la justicia de Cristo, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque Dios no le ha imputado la justicia de Cristo. Porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. No hay otra. No hay otro instrumento de causalidad. Solamente por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de las obras, de la justificación por el bautismo, de los sacramentos penitenciales, de dar indulgencia, de dar tu diezmo. No, solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 2:16. Es uno de los versículos que a mí, cuando estaba estudiando el seminario, me encantó meditar. Tiene tanta verdad como toda la Biblia, pero es tan sencillo comprenderlo. Sabiendo que el hombre no es justificado, es decir, delante de Dios puedes declararte justo, pero a través de las obras de la ley no puedes declararte justo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe, y esta preposición pudiera ser en Jesucristo o de Jesucristo, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo. Hermanos, no hay algo más sencillo que este pasaje. Y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, por cuanto por otro instrumento de causalidad, ninguna carne será justificada. Ninguna. Por lo tanto, es solo fide. Solo por la fe. Por eso Lutero decía, ese es el argumento en el cual la iglesia se mantiene acá. Y si tú no consideras que por medio de la fe en Cristo puedes ser salvo, entonces te llevará a creer que hay otros medios y que hay otros métodos. Porque la sola fide te lleva a solo Cristo. Amén. Abraham fue justificado por la fe. Génesis 17, Génesis 15. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. David fue justo por medio de la fe. Es más, él escribió un salmo maravilloso, el Salmo 32:1. Bienaventurado el hombre al cual no se le imputa de pecado. Otra vez, no se le inculpa. El pecado que tiene queda absuelto por medio de la justicia de otro. Bienaventurado el hombre, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Y como cantamos, otra verdad asombrosa sobre la sola fide. El canto que cantamos dice, por fe el justo vivirá. Si la fe permanece en Jesús, y el poder del evangelio librará a todo aquel que cree, que confía en él. El pastor John MacArthur lo citó y dijo, la fe es la confesión permanente y segura de total dependencia y confianza en Jesucristo para cumplir con todas las exigencias para entrar al reino de Dios. Supone más que una simple aceptación intelectual de la verdad del evangelio. La fe salvadora incluye la confianza en el Señor Jesucristo y la rendición a su señorío. Sobre la fe, la justicia que es de Dios, viene al pecador que se arrepiente. Solo por fe. Ahora, quiero que vayamos a Romanos 1:17, por favor. Estamos comprendiendo por qué somos salvos solo por fe. Dice el versículo, porque ¿en quién puedo ver la justicia?
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, ¿cómo? Por fe. Hermanos, ¿qué es el Evangelio? La muerte, sepultura y la resurrección de Cristo. En este Evangelio se muestra la justicia. Dios hace justicia a través de dar muerte a su Hijo para que tú puedas ser justificado por medio de la imputación de la justicia de su Hijo. De modo que en el Evangelio, en la muerte de Cristo y en su resurrección, se revela una justicia clara de Dios. Pero esto es por medio de la fe. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, se esclarece por fe. No puedes llegar a conocer la justicia de Dios sin la causa instrumental, que es la fe. No puedes. Y luego dice, por fe y para fe, como está escrito desde siempre. Como desde siempre se ha dicho. Como lo escribió el profeta Habacuc, mas el justo, el que ya es justo, por la fe, estará vivo. Caminará, andará en esta verdad y se justificará y se mantendrá justo en esta verdad. Pero si no es por medio de la fe, no podrás vivir, porque solo fide, solo por la fe, el hombre vivirá. No hay más. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. De modo, hermanos, que concluimos. ¿Bajo qué méritos? ¿Bajo qué medio? ¿Bajo qué causa instrumental el ser humano es justificado? Solo por fe en la persona de Cristo. Y último versículo, si me puedes acompañar a Romanos, capítulo 3, versículos 23 y 24. Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo que justificados de manera gratuita, por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. ¿Se da cuenta? Tú no puedes adquirir la justicia de Cristo a través de, o por medio del bautismo, o por medio de los sacramentos penitenciales, o por medio de cualquier otra cosa. Dios puso como propiciación a su Hijo, y eso es por medio de la fe en su sangre. Y luego sigue diciendo, para manifestar su justicia. Otra vez, Dios es el justo y el justificador, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin o con el propósito de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Querido hermano, y el capítulo 4, ¿qué pues ayudó nuestro padre Abraham según la carne? Nada, porque Abraham fue justificado por la fe. Y luego termina el capítulo 4 hablando del Salmo 32, y luego vuelve a hablar de la fe de Abraham, y luego el capítulo 5 nos comienza a hablar sobre justificados pues por la fe, hermanos. La carta de los Romanos, la carta de Gálatas, Colosenses, Efesios, es una carta, son cartas especiales para determinar que la justicia de Dios solo viene por la fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Oramos, hermanos.